Y muy bien, arranquemos con el resumen de la segunda jornada de la Premier League. Y vámonos con esta segunda jornada de la Premier League, en la que el campeón actual Manchester City recibía al equipo del Bournemouth en el Etihad Stadium, con la presentación por fin de su refuerzo Erling Haaland en el campo en el que se le verá jugar a lo largo de toda esta temporada. Y como no podía ser de otra manera, el equipo del Manchester City iniciaba el encuentro yendo hacia adelante y manteniendo las líneas muy altas, con ese control total que le gusta tener a Pep Guardiola por parte de su equipo. El Bournemouth, con sus pocas armas, intentaron ir para adelante también y poder cascar algún error que tuvieran el equipo de los Sky Blues. Pero nada estaríamos lejos de la realidad, ya que en la primera acción en la que Erling Haaland pudo actuar de poste, encontraría por medio de Ilkay Gundogan el primer gol del encuentro, que abriría el marcador para que este diera inicio con un vendaval de goles. Y es que la tónica del partido continuaría de la misma manera, ya que el Manchester City aprovecharía los espacios que el Bournemouth podría dejar en su intento por querer hacer algo a lo largo del encuentro, pero sería por medio de Kevin De Bruyne, que metería un amague extraordinario hacia su pierna derecha para terminar definiendo con esta de 3 dedos de extraordinaria manera ante el marco de Traoré. Y vaya que esto solo sería la mitad de lo que vendría a continuación, ya que Phil Foden podría abrir el marcador nuevamente con el tercer gol para los Sky Blues por medio de un pase extraordinario de Kevin De Bruyne, quien metería entre líneas esa pelota de manera impresionante, y volvía nuevamente el belga a marcar diferencia, como lo viene haciendo durante la temporada anterior y continuamente durante estos dos encuentros que ya van de Premier League. Y con ese marcador nos iríamos al segundo tiempo, en donde el Bournemouth buscaría por lo menos alcanzar ese gol de la honra que le permitiera por lo menos adornar el marcador, cosa que nunca llegaría, y más bien lo que llegaría sería el autogol por parte de Jefferson Lerma tras un gran control de Joao Cancelo y gran jugada posterior para meter con todo un tiro centro que terminaba por cerrar un marcador de 4-0 para un Manchester City que es evidentemente uno de los favoritos para poder llevarse nuevamente esta Premier League. Dentro de los jugadores destacados del partido, me parece que el Manchester City por completo tuvo un gran encuentro, pero es imposible no destacar a Kevin De Bruyne, quien es el orquestador y el tipo que comanda todo el juego del equipo de los Sky Blues. Y por otra parte también mencionaré que aunque no anotó, Erling Haaland ayudó a poder ser ese futbolista que aguante y que juegue como un 9 poste en este equipo de Pep Guardiola. Y cerramos con lo ocurrido en Manchester para trasladarnos al encuentro que enfrentaba al Arsenal contra el equipo del Leicester City desde el Etihad Stadium, en un partido que pedía ver la confirmación por parte del equipo de Mikel Arteta ante un Leicester City que fue prácticamente el único equipo a lo largo de toda esta Premier que no se reforzó. Y dábamos inicio con un partido de ida y vuelta, donde los Foxes crearían las primeras acciones de verdadero peligro sobre el arco de Ramsdale, pero sin tener éxito para convertir, permitiendo que conforme pasaban los minutos el equipo local se fuese asentando más en el campo y controlando los tiempos del encuentro con la tenencia de la pelota. Eso sí, sin llegar a confiarse por completo de ninguna manera, ya que el equipo dirigido por Brendan Rodgers buscaría hacer mucho daño a la contra, aprovechando los espacios que los Gunners dejasen al atacar. Y así transcurrían los minutos hasta que aparecería la figura de Gabriel Jesús, quien sin ningún titubeo colgaría la pelota del ángulo superior derecho, abriendo así su cuenta personal en este inicio de la Premier. Tras el primer gol, el equipo local se apoderaría del encuentro y al llegar al minuto 35, nuevamente el brasileño Gabriel Jesús convertiría así su doblete y sellaría con ello la victoria total del equipo del Etihad Stadium, además de confirmar que se encuentra en un gran nivel, incluso llegando a fallar más de una ocasión y provocando con ello que el equipo visitante se tirara aún más hacia atrás, intentando aprovechar los espacios que el equipo de Mikel Arteta dejase al querer seguir yendo hacia adelante.
y con ese marcador terminaríamos la primera parte y arrancaríamos la segunda mitad, en donde Leicester tendría que buscar un gol que lo metiera por completo en el partido, y vaya que lo lograrían, provocando así el terrible error por parte de William Saliba con la colaboración del arquero Ramsdale, y así poder pensar en que el gol del empate podría ser una posibilidad. Lamentablemente, tan solo unos minutos después, un error por parte del guardameta Daniel Ward terminaría por costarle muy caro a los visitantes, ya que Granit Xhaka lo aprovecharía para así marcar el 3-1 y con ello reponerse del error antes cometido por su defensor central. Los minutos transcurrían y ambos equipos querían conseguir un gol que permitiera definir el partido en el caso de los Gunners, o brindarles alguna esperanza en el caso de los Fox, siendo este segundo el que llegaría primero a cargo de James Maddison tras una excelente jugada por parte de los visitantes, pero lamentablemente toda esperanza se terminaría por derrumbar, ya que tan solo escasos segundos después el brasileño Gabriel Martinelli cerraría las cifras y le daría la victoria al equipo del Arsenal, consiguiendo con ello su segunda anotación de la temporada y por supuesto cerrando con 6 puntos de 6 posibles para los del Emirates. Dentro de los jugadores más destacados del encuentro, me voy a quedar sin dudarlo con el brasileño Gabriel Jesús, quien logró conseguir sus primeros 2 goles de manera oficial con los Gunners, e incluso dando la sensación de que podría haber marcado alguno más, pero lo más importante para él es confirmar el buen momento por el que pasa y lo fundamental que puede llegar a ser para su equipo. Y dábamos cierre con las acciones moviéndonos desde el barrio de Holloway en Londres hacia el oeste, en el que veríamos el encuentro entre el equipo del Brentford recibiendo al equipo del Manchester United en el Brentford Community Stadium. Y vaya que nadie, absolutamente nadie esperaría que ocurriese lo que terminaría por pasar en este estadio, ya que el equipo del Brentford arrancaría un partido de manera muy intensa ante un Manchester United que no hay otra manera de llamarlo. Fue un completo desastre durante todo el primer tiempo, ya que al minuto 10 Josh Da Silva convertiría el primer tanto del encuentro tras una pérdida de pelota por parte de Cristiano Ronaldo, en la que sí, con una colaboración de manera terrible por parte de David De Gea, esta terminaría metiéndose en el arco del United para así irse arriba en el marcador el equipo de las abejas, pero no deteniéndose ahí, ya que tan solo 8 minutos después Matheus Jensen terminaría por concretar una jugada en la que simplemente no hay explicación en cómo el equipo del United sale de manera terrible desde el fondo, equivocándose nuevamente David De Gea para darle una pelota de manera muy comprometida a Christian Eriksen, quien terminaría siendo despojado de esta, y así el equipo del Brentford coronar su segunda anotación en lo que simplemente tan solo con 20 minutos en el partido ya era un completo desastre sin sentido para el equipo dirigido por Erik ten Hag. Y como si se tratase de una completa historia de terror, las cosas no terminarían así, ya que Bidmi convertiría el tercer tanto al minuto 30 tras un córner en el que a segundo poste se recentraría y este prácticamente cayendo convertiría ese gol que ya cerraba 3-0 este encuentro y que el United simplemente no tendría respuesta, y cuando buscó tenerla, un contragolpe sin sentido por parte del equipo local terminaría coronando el cuarto gol por medio de Bryan Beaumont, que terminaría no solo por confirmar el terrible momento por el que pasa el equipo de Manchester, sino por realmente crear una preocupación total, ya que durante este inicio de la Premier el United simplemente no se ha encontrado ni pies ni cabeza para poder pensar en que pueda darle la vuelta a esta crisis. Y así simplemente en un lapso de 45 minutos el partido entre estos dos quedaría finalizado, ya que el segundo tiempo sería prácticamente de trámite, en lo que el United intentó pero definitivamente no pudo conseguir un gol para por lo menos adornar el marcador. Así que veremos qué ocurrirá con Erik ten Hag, quien está al mando del equipo, y por supuesto con cada uno de los jugadores de los Red Devils. Dentro de los jugadores más destacados del encuentro me voy a quedar con el equipo completo del Brentford, los cuales dieron un verdadero partidazo, ya que consiguieron una victoria que no solo los coloca en el tercer lugar de la clasificación de la Premier,
sino que a su vez logran conseguir algo verdaderamente histórico, ya que el equipo de las abejas no vencía al Manchester United desde 1938, abriendo evidentemente un paréntesis para resaltar el trabajo hecho por Mathias Jensen, quien estuvo increíble a lo largo de todo el partido, colaborando con un gol y brindando también una asistencia. Y con ello cerrábamos la jornada del día sábado de Premier para transportarnos hacia el domingo, en donde tendríamos simplemente el partido de la jornada, tanto por los nombres así como por lo que sucedería en el enfrentamiento en el que el Chelsea recibiría al equipo del Tottenham desde Stamford Bridge. Y es que este partido parecía tener todos los condimentos para ver por fin un encuentro digno de la Premier League, y vaya que no decepcionarían, ya que tanto los dirigidos por Thomas Tuchel así como por los de Antonio Conte saldrían a ganar y a poder pensar en los 3 puntos para consolidarse en la cima de la clasificación. Y el partido arrancaría con un Chelsea que poco a poco se convertiría en el dueño del encuentro, tanto así que el primer gol caería por parte de los Blues, siendo Kalidou Koulibaly el defensor y gran refuerzo de este equipo el que convertiría la primera anotación con un gran remate de pierna derecha y con ello mandar arriba en el marcador al equipo local. Tras esto, el equipo del Chelsea seguiría siendo dueño del encuentro e incluso buscando alguna otra anotación a lo largo de este primer tiempo, en el que el Tottenham simplemente no se encontró, no podía conectarse y era víctima de un gran partido por parte de Jorginho y N'Golo Kanté en ese medio campo. Y de esa manera daríamos inicio con las acciones a la segunda mitad de este encuentro, en la que nuevamente parecía que el Chelsea tomaría el control del partido y creando en más de una oportunidad alguna jugada de peligro, el equipo de los Spurs lograría por fin coronar una jugada en la que el equipo del Chelsea se terminaría por equivocar, ya que no despejarían una pelota que quedaría a la deriva y sería rematada por parte de Pierre-Emile Højbjerg, que en el 68 colocaría el empate en el marcador con más ganas y músculo que evidentemente con fútbol por parte del Tottenham, dando con ello el inicio a una bronca desde las bancas, ya que Antonio Conte le gritaría con toda la efusividad enfrente del rostro de Thomas Tuchel ese gol del empate. Pero como este sería un partido digno de la Premier League, las emociones no pararían ahí y Reece James convertiría al 77 el segundo tanto para el equipo de Thomas Tuchel, quienes ya se sentían con la victoria y con ello poder afianzarse en la punta de la Premier. Pero en los últimos minutos, tras haber dado un agregado de prácticamente 6 minutos, el equipo del Tottenham, comandado por Harry Kane, que no tuvo un partido fácil, terminaría por anotar el 2-2 de un tiro de esquina en una jugada que apenas sería rozada por Reece James. Y así, de esa manera, nuevamente Antonio Conte, quien a lo largo del partido estuvo muy explosivo en la zona de bancas, prácticamente le gritaría enfrente de Thomas Tuchel el gol con el que lograban arrebatarle un punto al equipo local, provocando que ambos técnicos, al momento de despedirse para dar cierre con el encuentro, se volviesen a encarar, explotando con ello una situación que se fue dando a lo largo de todo el partido, a tal punto en el que ambos técnicos terminarían expulsados para los siguientes encuentros y con ello dar cierre a un partidazo, el partido de la jornada que no decepcionó a nadie y que terminaría por regalarnos extraordinarios momentos. Dentro de los jugadores más destacados del encuentro me voy a quedar con Reece James por parte del Chelsea, quien fue un constante peligro por esa banda derecha y que no solo lograría convertir ese gol, sino en varias ocasiones terminaría por enviar prácticamente asistencias que no terminaron por concluir cualquiera de sus compañeros. Mientras que por parte del equipo del Tottenham me voy a quedar con el huracán Harry Kane, quien vivió un partido bastante complicado a lo largo de los 90 minutos, pero que en ningún momento perdió la esperanza y en el último suspiro convertiría el gol que le permitiría al equipo del Tottenham Hotspur salvar un punto que lo deja con 4 en la clasificación, al igual que al equipo de los Blues. Y con ello dejábamos Londres para cerrar los encuentros del día domingo y así continuar con el cierre de esta segunda jornada de la Premier durante este día lunes desde el mítico estadio de Anfield, en donde se enfrentarían el equipo de Liverpool ante el Crystal Palace. Y es que los dirigidos por Jürgen Klopp tendrían la encomienda de conseguir 3 puntos importantísimos para meterse de lleno en la punta y por supuesto en la pelea por la Premier League.
y el partido arrancaría con un Liverpool evidentemente favorito que se iría al ataque constantemente, aprovechando la delantera de lujo que colocaba el técnico alemán, conformada por Darwin Núñez, Luis Díaz y Mohamed Salah, la cual durante los primeros minutos fue incesante y buscaría a toda costa ver caer el marco del arquero Guaita, cosa que simplemente durante el primer tiempo no ocurriría, pero lo que sí pasaría sería una gran jugada de Eberechi, quien encontraría en Wilfried Zaha al receptor de una pelota que terminaría por clavarse en el marco de Alisson Becker para ver así el primer tanto de este partido y con ello silenciar a Anfield, quien estaba siendo testigo de una sorpresa bastante atípica en este encuentro. Tras esto, los minutos transcurrieron y por más que el equipo red hizo todo lo necesario para poder empatar el partido, el primer tiempo terminaría de esa manera y arrancaríamos con la segunda mitad, en donde Liverpool tenía toda la necesidad de ir hacia enfrente, buscando ese gol que le permitiera por lo menos empezar a soñar con darle la vuelta a este encuentro, pero lamentablemente esa misma desesperación y frustración tomaría como víctima al uruguayo Darwin Núñez, quien al ser provocado por el defensor Joachim Andersen no duraría en soltar un cabezazo por el cual se terminaría yendo temprano al vestidor al convertirse en el primer expulsado de esta temporada 2022-2023 de la Premier. Y vaya que la expulsión del charrúa llegaría en un momento bastante intenso para el equipo de Liverpool, ya que al encontrarse abajo en el marcador y con toda la necesidad de tener que empatar a como diera lugar, esto simplemente parecía complicarle el partido aún más para los dirigidos por Jürgen Klopp. Y claro, con un hombre menos tendría que aparecer la figura de algún futbolista que quisiese convertirse en el héroe de Anfield. Y vaya que lo encontrarían, ya que Luis Fernando Díaz aparecería al minuto 61 tras haber dejado en el camino a 4 rivales y sacado un misil impresionante de su pierna derecha, y con ello empatar el partido y lograr salvar a un Liverpool que no veía las horas para pensar en que podría perder el invicto en su estadio. Y con prácticamente media hora por jugarse, tanto el Crystal Palace como el Liverpool tendrían oportunidades para poder convertirse en los ganadores del encuentro, pero al final el empate se mantendría y con ello daríamos cierre a la segunda jornada de la Premier League. Dentro de los jugadores más destacados del encuentro me voy a quedar con dos específicamente. En el caso del Crystal Palace sería Eberechi, quien tras una gran jugada pondría la habilitación para que Wilfried Zaha convirtiera un gol que le permitió al equipo de Patrick Vieira llevarse un punto de un campo muy complicado. Mientras que por parte de los Reds no puede haber nadie más que Luis Díaz. El colombiano se mandó un partidazo en el momento más bravo de este y sobre todo demostró que puede convertirse en un futbolista muy importante para la escuadra de los de Anfield. Y en otros encuentros que cerraban la jornada, esta segunda jornada de la Premier, teníamos al Aston Villa venciendo al equipo del Everton por marcador de 2-1, así como el Southampton, quien empataría ante el Leeds United por marcador de 2-2, mientras que por su parte el Brighton empataría a ceros contra el Newcastle. De igual manera los Wolves también repetirían el mismo marcador de 0-0 y cerraríamos estos encuentros con la impresionante victoria del recién ascendido Nottingham Forest ante el equipo del West Ham por marcador de 1-0. Y nos vamos a la tabla de posiciones, en donde los únicos equipos que han conseguido 2 victorias consecutivas son el equipo del Manchester City y el Arsenal, quienes lideran esta clasificación de la Premier, mientras que el Brentford, Tottenham, Newcastle United, Leeds United, Chelsea y el Brighton se mantienen con 4 puntos tras aún no haber perdido en esta Premier. Por su parte, Aston Villa, Nottingham Forest y Bournemouth se mantienen con 3 puntos a expensas de lo que puedan realizar tanto Liverpool y Fulham, quienes cuentan con 2 empates en lo que va de la Premier en estos 2 encuentros. Y el resto de los equipos como Wolves, Leicester City, Crystal Palace y Southampton se mantienen con un escaso punto, muy cerca de donde se encuentran Everton, West Ham y por supuesto, y sorprendiendo a todos, como colero de la Premier League tras 2 fechas, el Manchester United.
Y en la tabla de goleadores, Rodrigo Moreno lidera con 3 tantos, mientras que Aleksandar Mitrovic no pudo convertir ese penal que le hubiese colocado como líder junto al español, así que se queda con el mismo número de tantos que hasta el momento tienen Erling Haaland y por supuesto Gabriel Jesús, quien convirtió un doblete. Y así hemos cerrado con el resumen de la segunda jornada de la Premier League. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que juntos podamos seguir hablando sobre el deporte que mueve al mundo.